CNN Prime con el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, que le agradecemos por estar acá en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola Ivo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Oiga, agarrémonos inmediatamente de la nota que estábamos viendo. ¿Qué le parece a usted? ¿Considera que hay un cambio de tono importante en el presidente electo José Antonio Kast a raíz de lo de ayer en Icare? Hay un evidente cambio de tono en el presidente electo José Antonio Kast, cosa que obviamente nos preocupa. Creo que no es bueno para el país que nuestros dos principales liderazgos, el actual y el futuro presidente, estén enfrascados en una pelea política estéril que no le hace bien al país. Yo lo que espero es que exista un traspaso de mando tranquilo, responsable, democrático y republicano. Y para eso necesitamos prudencia de ambas partes. Yo esperaría, a lo menos, de aquí al 11 de marzo, una tregua política entre Boric y Kast que nos permita que el país esté tranquilo, que podamos evaluar con objetividad las cosas buenas y malas que ha hecho este gobierno y las que eventualmente tendrá que empezar a implementar el futuro gobierno. Yo creo que la gente está cansada de las peleas en el barro, de la confrontación y de la polarización, y lo que quiere es que los políticos seamos capaces de pensar en el bien común de todos. Y eso se espera tanto del oficialismo, del cual formo parte, como también de la actual oposición y que van a pasar a ser gobierno el 11 de marzo. Más allá del tono de las críticas, efectivamente, ¿usted comparte como en el fondo algo de lo que dijo José Antonio Kast, el diagnóstico que tiene lo que han sido estos 4 años de administración del presidente Boric? Yo creo que no corresponde que un presidente electo anticipe juicios tan duros respecto de un mandatario que todavía está en ejercicio. ¿Ya? Creo que ahí de alguna manera se ha roto una tradición democrática que en los últimos años se ha respetado. Nuestro país está acostumbrado a la alternancia en el poder y a traspasos que son tranquilos, que son respetuosos, ¿verdad? Y que tienen estatura, ¿verdad? No podemos estar por la contingencia nuevamente volviendo a un escenario de verdadera guerrilla política. Desde esa perspectiva me parece mal el cambio de tono, porque en definitiva quien ha traspasado la línea, quien ha pasado a una posición más confrontacional e irrespetuosa desde la perspectiva republicana es el presidente electo José Antonio Kast, y ha obligado al gobierno y al presidente Boric a salir a responder en términos bastante duros. Yo creo que ni lo uno ni lo otro es bueno para el país. Creo que hay que tener fair play, el país necesita tranquilidad, necesita que seamos capaces de dialogar, de respetar las diferencias y de tener objetividad. Este gobierno ha cometido muchos errores, por cierto que sí, y tendrá que hacer la autocrítica para poder corregir esos errores y aprender y sacar lecciones de aquello. Pero también ha tenido cosas muy positivas. Este mes se suben las pensiones, se sube el salario mínimo, se ha avanzado en la disminución de las jornadas laborales, es decir, cosas que el día de mañana se van a traducir en mejoras en las condiciones de vida materiales y concretas de la ciudadanía. Yo no he escuchado ninguna palabra de José Antonio Kast respecto de destacar una cosa positiva que haya hecho este gobierno. Entonces, si centramos, ¿verdad?, de manera parcial la mirada solo en aquellas cosas positivas de uno y otro lado, el país no va a avanzar y el país no resiste más paralización. Necesitamos avanzar y para avanzar tenemos que conversar y llegar a entendimiento. Y aprovechando este concepto en el cual se levanta el próximo gobierno, este gobierno de emergencia, que así lo ha denominado José Antonio Kast, el presidente electo, su equipo de trabajo también. El día de hoy, el diputado Daniel Manucheri, en un posteo en redes sociales, dijo que al presidente Boric le tocó gobernar un gobierno de emergencia y que será José Antonio Kast quien va a recibir un país más ordenado. ¿Usted cree en esa afirmación? ¿Cree que el presidente Boric recibió un gobierno, tuvo que hacer un gobierno de emergencia? A ver, yo no creo que sea bueno ni estar haciendo imputaciones, ¿verdad?, respecto de un gobierno de emergencia, ni el que viene ni el actual. ¿Ya? Todos los gobiernos tienen luces y sombras, tienen cosas positivas y cosas negativas. Y al final es la ciudadanía la que es encargada de juzgar democráticamente cuando le corresponde votar. Por lo tanto, creo que no hay que caer en el mismo juego. ¿Ya? Sí creo que si lo miramos de manera objetiva, me parece evidente que el gobierno que va a entregar Gabriel Boric a el país que va a entregar Gabriel Boric a José Antonio Kast, de alguna u otra manera
tiene condiciones de estabilidad y condiciones de cambios institucionales que se han realizado para tener una mejor proyección en los próximos años en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad y en muchas otras materias, y también de justicia social y de dignidad de la gente, ¿no? Y desde esa perspectiva, creo que el país que se va a entregar a Kast es mejor que el país que se entregó a Gabriel Boric, sin duda alguna. Oiga, dentro de eso también el día de hoy se conocieron unas palabras del exministro Nicolás Eizaguirre, hablando de quienes desde la oposición plantean que Chile es un país que está en crisis, un país que se cae a pedazos, entre otros epítetos, y él dijo que si tú sigues insistiendo en que el país está en crisis, puesto que es evidente que no, a su opinión, la gente va a exigir cambios inmediatos, muy rápidos y perceptibles. Y como eso no va a ocurrir, entonces se van a tener que tragar cierta parte de la euforia. ¿Qué tan peligroso es plantear esa posibilidad de que Chile es un país que se cae a pedazos y que la gente a los 6 meses de un futuro gobierno se dé cuenta de que quizás no era así y no se noten cambios tan radicales o específicos como los que ha propuesto el gobierno de José Antonio Kast? A ver, yo creo que José Antonio Kast ha generado muchas expectativas en el país y le va a costar mucho cumplir con esas expectativas, ¿ya? Y por lo tanto es probable que el trayecto sea muy complejo y muy difícil. Ahora yo creo que desde la oposición no podemos estarnos planteando en negativo, desde la perspectiva que yo espero que a José Antonio Kast y a su gobierno le vaya bien, porque si le va bien, le va a ir bien a los chilenos. Tenemos que plantearnos desde una oposición responsable y constructiva, con una predisposición positiva. Eso no significa que vamos a ser entreguistas, eso no significa que le vamos a decir que sí a todo, pero tampoco le vamos a decir no a todo. Vamos a evaluar cada medida, cada proyecto en función de lo que creamos desde nuestros principios que es mejor para los chilenos. Hay un concepto que se ha perdido mucho en Chile, que es el bien común. Hoy día cada uno habla desde sus trincheras ideológicas a su barra brava, a su público. ¿Y dónde está el bien común de todos los chilenos más allá de las diferencias políticas? Si José Antonio Kast toma la decisión de gobernar desde la batalla cultural e ideológica y atrincherarse, tironeada por los sectores más extremos de la derecha, va a cometer un error garrafal. Y nosotros, por supuesto, que nos vamos a oponer firmemente a todas aquellas cosas que signifiquen retrocesos sociales. Pero también vamos a estar abiertos a dialogar y a buscar acuerdos. Ahora, evidentemente que José Antonio Kast no va a tener, ¿verdad?, fácil la tarea, porque las expectativas han sido muchas. Probablemente es un error también que, sobre todo en el primer año de gobierno, le costó caro al presidente Gabriel Boric. También se generaron muchas expectativas, sobre todo expectativas de cambio, de transformaciones, que a poco andar no se pudieron realizar del todo. Y por lo tanto, yo creo que es necesario mesura, es necesario prudencia, pero también tener un ambiente político que sea mucho más tranquilo. Yo creo que los chilenos merecen tranquilidad. A veces parece que la polarización del mundo político es tal que no se condice con la realidad de los chilenos, que muchas veces se están moviendo más bien por sentido común, lejos de las banderas ideológicas que se están levantando de lado y lado. Oiga, para terminar con el tema del futuro gobierno, ¿qué le ha parecido estas trascendidos que han salido los nombres del gabinete futuro del presidente electo José Antonio Kast, Claudio Alvarado en Interior, Jorge Quirós en Hacienda, Mara Cedini en la vocería? Hay hartos nombres ahí que están dando vuelta. En Cancillería, Francisco Pérez Maquena pareciera ser el elegido por José Antonio Kast. ¿Qué le parece esta conformación? Hay harto Chile Vamos también, o sea, de gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, perdón. ¿Qué le pareció a usted esta conformación? ¿Dónde va dirigido, cree usted, este gabinete que lo va a acompañar al menos en la primera parte? Bueno, yo creo que falta un poquito para terminar de ver la configuración final y los énfasis que se van a poner. Pero a priori le podría decir que veo con buenos ojos, por ejemplo, la figura de Alvarado en Interior o de García en las Express. Creo que son personas con experiencia política y con capacidad de diálogo para articular acuerdos eventualmente, tanto en el Congreso como en el mundo político en general, ¿no? Y eso va a ser muy necesario en esta etapa. Pero al mismo tiempo veo con preocupación que en Cancillería se está proponiendo, ¿verdad?, un perfil exclusivamente economicista. Y la política exterior de un país es mucho más allá
que tener un criterio comercial para atraer inversionistas. Esa es una parte de la tarea internacional que tienen los países, pero no lo es todo. O sea, los desafíos del multilateralismo, cuando estamos viendo cómo Trump amenaza, ¿verdad?, a gran parte del mundo, no solamente a dictaduras como la de Maduro, sino que también a países democráticos como Colombia, como México, como Groenlandia, que depende de la Unión Europea, sin ir más lejos, ¿verdad? Evidentemente que el canciller tiene que ser una persona, primero, con experiencia diplomática, segundo, con muñeca política y tercero, con conocimientos jurídicos del derecho internacional bastante profundos. Y me preocupa que se esté planteando, ¿verdad?, un canciller con una mirada únicamente económica y únicamente comercial. Eso significaría un cambio importante de lo que es la tradición de la Cancillería en los últimos años, tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha. Y lo último, respecto de Quirós, ¿no?, el futuro ministro de Hacienda. Más que una crítica respecto de él, tengo una crítica respecto de la forma, ¿no? Creo que hay un simbolismo importante en que el futuro ministro de Hacienda no haya sido presentado primero a los ciudadanos, a los chilenos, sino que fue presentado ante el gran empresariado. Y me da la impresión que podría haber allí una señal respecto de para quiénes van a gobernar. Eso me preocupa. Yo esperaría que todos los ministros, ¿verdad?, tengan la capacidad de entender que representan no solamente a un sector político, sino que van a cumplir una función donde van a representar a todos los chilenos y chilenas. Lo cambio de tema, diputado, ya después de algunos días, más reposado también la opinión quizás. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno ante lo sucedido en Venezuela el fin de semana pasado? A ver, yo creo que antes de una mirada política y normativa, es necesario aproximarse al tema de Venezuela desde una mirada humana. Y mi primera sensación desde lo humano, al enterarme de la captura de Nicolás Maduro, fue de alegría respecto de la caída de un dictador que ha hecho mucho daño y de empatía con un pueblo que ha sufrido las consecuencias de ese régimen. Y yo creo que eso es necesario decirlo, porque tenemos diferencias profundas con una dictadura que ha hecho mucho daño, no solo a Venezuela, a todo el continente, y en Chile hemos sufrido también las consecuencias de aquello. Si el progresismo, si la izquierda no lo señala con claridad, evidentemente que está dejando un espacio a interpretaciones o dudas que son legítimas por la ciudadanía. Eso no significa que con la misma fuerza no seamos capaces de señalar que como de la forma en la cual se llevó a cabo esta operación fue de manera flagrante una vulneración a los principios y las normas de derecho internacional y que se trata, por tanto, de un precedente preocupante para el mundo, porque cuando los líderes del mundo, ¿verdad?, no tienen límites o contrapesos a su poder, lo que ocurre es abusos, ¿verdad? Y no podemos permitir, porque ese tipo de situaciones que podrían repetirse el día de mañana, no en dictaduras como el caso de Venezuela, sino que en países democráticos que ya están siendo amenazados, evidentemente que es algo que nos preocupa en demasía, y yo creo que las democracias modernas tienen que saber actualizarse para poder responder a los problemas que están viviendo los países hoy día. Que tenga contemplado el equipo del presidente electo José Antonio Kast en viajar a Estados Unidos previo a asumir formalmente el cargo el 11 de marzo. ¿Qué señal daría en este momento específicamente con lo que está sucediendo en Estados Unidos? A ver, el presidente José Antonio Kast está haciendo, el presidente electo José Antonio Kast está haciendo una gira internacional muy proactiva, que yo considero que es positiva, que es favorable. Yo espero que le vaya bien en esas gestiones, sobre todo en las gestiones en nuestro continente para generar un corredor humanitario de retorno de migrantes irregulares. Yo creo que ese es un desafío que es común, que tiene que ser un desafío de todos los chilenos y de todos los sectores políticos, y en eso va a encontrar sin duda alguna todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. Y espero que le vaya bien en esas tareas. Lo ha hecho con Perú, con Ecuador, con Argentina, y tiene que seguir en esa tarea porque yo creo que es algo muy positivo. Ahora, respecto de la posición de Chile, que ha tenido históricamente en relación a las grandes potencias que están hoy día en una situación de guerra comercial, cultural y política importante, la posición de Chile
hasta estos momentos ha sido de equidistancia respecto de Estados Unidos y de China particularmente, ¿no? Porque tenemos intereses, sobre todo económicos y comerciales, con ambos, ¿ya? Y por lo tanto, marcar una tendencia, ¿verdad?, excesiva hacia un lado puede hacernos descuidar o perder intereses o beneficios por el otro. Entonces yo creo que ahí hay que evaluar con mucha calma, con mucha prudencia, posibles consecuencias de aquello. Creo que Chile tiene que ser respetuoso de Estados Unidos, pero también respetuoso de China y de Asia, porque tenemos, ¿verdad?, intereses muy importantes puestos allí desde la perspectiva comercial, y sobre todo si estamos pensando en crecer económicamente más de lo que se ha crecido. Sí. Y desde esa perspectiva, yo creo que hay que ser prudente, porque si Chile pierde autonomía y se transforma en un país servil de una u otra potencia, yo creo que eso podría llegar a ser contraproducente y perjudicial a nuestros intereses, que hasta ahora han sido salvaguardados por esa equidistancia. Diputado, ¿usted considera que es un error? ¿Qué pasa con que el gobierno no inscribe la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU? ¿Se está perdiendo tiempo? ¿Usted cree que se han tomado más del tiempo necesario para una decisión así? ¿No le queda tanto tiempo al gobierno para poder inscribir esta candidatura ante la incertidumbre de lo que pase con el próximo gobierno y el apoyo de José Antonio Kast? A ver, yo primero señalar que la renuncia de Paula Narváez, que se va a otra misión, a otro cargo, en ningún caso afecta la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Eso no depende de personas o de liderazgos individuales, sino que depende de políticas de los estados. Y yo espero que el Estado de Chile, ¿ya?, más allá de este o el futuro gobierno, tengamos una posición común de respaldo a una chilena con experiencia internacional y que tiene todas las capacidades para poder desempeñar ese importante rol. ¿Pero usted esperaría que este gobierno inscriba esa candidatura? Pero es que hay que tener una certeza respecto de qué va a ser también el próximo gobierno, ¿no? No se puede poner en riesgo un liderazgo tan importante sin saber si el próximo gobierno la va a apoyar o no. Y desde esa perspectiva, Ivo, yo considero que es una falta de respeto que el presidente electo José Antonio Kast tenga esperando por una definición a la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que hay que tomar una pronta definición respecto de eso, y en gran medida se trata de la primera prueba de fuego y la primera gran definición política que tiene que tomar José Antonio Kast, y de alguna manera también va a marcar el carácter del futuro gobierno y de la futura oposición respecto de atrincherarse o buscar acuerdos más amplios y políticas y miradas de Estado. Oiga, y ya para ir finalizando, le quería preguntar acerca del futuro de su coalición también. Una coalición que usted mismo dijo hace algunos días va a terminar probablemente el 11 de marzo y habría que reorganizarlo. ¿Qué va a pasar con las fuerzas progresistas, actual oficialismo? ¿Van a hacer oposición? ¿Les va a tocar estar desde el otro lado nuevamente? ¿Qué va a pasar con el PPD? Usted se ha mostrado dispuesto también ahí a hacer una carta para levantar nuevamente al PPD, con el PS también. ¿Cómo analiza usted? ¿Se ha hecho la autocrítica necesaria? ¿Falta todavía como para tener algún diagnóstico de cómo va a operar finalmente la futura oposición? A ver, primero yo he señalado y lo reitero que el 11 de marzo se acaba la coalición de gobierno porque termina el gobierno, ¿ya? Y desde esa perspectiva hay que desdramatizar aquello, ¿no? Vamos a tener una oposición diversa, ¿ya?, donde cada partido, donde cada bancada parlamentaria va a tener más libertad y autonomía para poder expresarse frente a las iniciativas o proyectos del gobierno. Y yo creo que hay no solo una oportunidad, una necesidad de que el Partido por la Democracia, de que el socialismo democrático y la centroizquierda chilena recupere la identidad que ha perdido en los últimos años. Eso no significa que vamos a dejar de conversar, coordinarnos o articularnos con el resto del progresismo. Pero ¿se refiere al PC y al Frente Amplio? Por supuesto, pero sí reconocer que tenemos diferencias, ¿ya?, y que esas diferencias es legítimo que las planteemos con mucha fuerza, porque los chilenos merecen saber qué representa cada uno. Y a partir de esa recuperación de identidad, el día de mañana tendremos la posibilidad de volver a articularnos, de volver a conversar, para eventualmente volver a buscar la construcción de una mayoría social y política que lamentablemente se ha perdido, pero se ha perdido, yo creo, por errores propios, y eso se puede corregir en la medida que entendamos que los chilenos esperan
menos ideología extrema, más sentido común y soluciones a sus problemas cotidianos e inmateriales. ¿Y el rol del Partido Socialista, usted cree que se va a inclinar hacia qué lado? ¿Hacia rearticular el socialismo democrático o generar alianzas con el estamos PC en un frente a- proceso de reflexión, cada uno de los partidos. Yo soy respetuoso de la autonomía de cada partido y por lo tanto no podría referirme al Partido Socialista u otros. Yo creo que cada uno tiene la libertad de poder plantear sus propias definiciones políticas. Lo que sí le puedo decir que desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, tenemos que construir un progresismo con sentido común, recuperar el espacio político de la centroizquierda, un progresismo de vanguardia que conecte nuevamente con los ciudadanos, y eso tiene que hacerse con una renovación profunda, una renovación de liderazgo, renovación de ideas, algo que no ha ocurrido en los partidos tradicionales de la centroizquierda chilena, y yo creo que este cambio de ciclo político representa una oportunidad que es buena para el progresismo, que es buena para el país. De lo contrario, si seguimos todos aislados, atrincherados en la izquierda más extrema, simplemente vamos a seguir renunciando a representar a la gran mayoría de los chilenos que está en sectores medios, en sectores moderados, en sectores que se mueven por sentido común y no por concepciones más bien ideológicas extremas. Yo creo que ahí hay un tema de debate, el PPD está haciendo esa reflexión, yo espero que de este proceso surja también un acuerdo lo más amplio y unitario posible para impulsar esta nueva etapa que nos permita dar ese paso. Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Prime, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Y durante los últimos días se han